Capítulo 3. Andrómeda, 10 de junio, año unificado de 1927, sede del Grupo del Frente Oriental B. Mensaje urgente del Ergen Kampfgruppe. Soldin 528 está repentinamente rodeado por unidades de la Federación extremadamente poderosas. Con el fin de contener a sus enemigos invasores, el ejército de la Federación lanzó una ofensiva en respuesta al comienzo de Andrómeda, y los movimientos subsiguientes del grupo A para capturar las ciudades del sur no fueron inesperados. Todos en el cuartel general del grupo B arrugaron sus cejas y chasquearon sus lenguas en sus cabezas, molestos porque sus peores predicciones se habían hecho realidad. Tan pronto como recibieron el informe, varios murmuraron: «Aquí vienen», y pasaron sus ojos por el mapa, pero mientras escudriñaban las líneas defensivas en busca de Soldin 528, se confundieron momentáneamente. ¿No está en la línea de fusión? El cuartel general esperaba que el enemigo avanzara por la amplia y conveniente autopista. Por esa razón, habían comprometido todos sus limitados recursos en lo que suponían que sería el principal campo de batalla, lo que habían llevado a llamar la línea de derretimiento. Los oficiales de Estado Mayor del Grupo B se daban cuenta ahora de que sus predicciones habían sido completamente erróneas. No había ninguna señal de Soldin 528 en la ruta prevista. En su lugar, después de examinar el mapa, apenas podían creer lo que veían sus ojos cuando lo encontraron en una zona poco defendida, lejos de la carretera principal. Era un pequeño cabeza de puente en un ferrocarril que apenas funciona. ¿Qué demonios? Mierda. ¿Por qué ahí? ¿Hablas en serio? La ruta fue así de asombrosa. Dado que el ataque fue viniendo de una dirección inesperada, la conmoción y la vergüenza de los empleados del grupo B fueron severas. ¿Ordenamos al grupo defensor que se retire? No. Es demasiado tarde. Ya están rodeados. Todos los oficiales de personal tuvieron que admitirlo. El ejército de la Federación había sacado lo mejor de ellos. No se negaron a admitirlo cuando fueron tomados completamente por sorpresa. Pero aún así, todos los oficiales de alto rango escupieron con asombro. ¿Rodeados? ¿Cómo es posible? Este era el frente oriental. Ni la selva, ni alguna región montañosa escarpada, ni la zona fronteriza nórdica con su notoria mala visibilidad. Mientras que la vecindad de Soldin 528 tenía tendencia a volverse pantanosa, era un terreno plano y abierto típico de los campos de batalla del este. El enemigo había hecho algo realmente inesperado, pero eso no explica cómo la unidad defensora fue rodeada tan fácilmente. Quienquiera que estuviera de guardia debería haber detectado la aproximación del enemigo. Hubiera sido una cosa si el primer informe hubiera sido sobre el enemigo dirigiéndose hacia ellos, pero informar que estaban rodeados era extraño. ¿Sería posible que Soldin 528 estuviera rodeado sin aviso a menos que todas las tropas estuvieran durmiendo? No es posible que un ejército moderno pase por alto los movimientos de una fuerza enemiga importante. El reconocimiento aéreo por avión y los magos observadores que vigilan el suelo se han convertido desde hace tiempo en una práctica habitual, así que, ¿qué podría explicar esto? Algunos de los miembros del personal estaban dispuestos a concluir que la unidad rodeada era simplemente un grupo de idiotas, pero cuando confirmaron el nombre de la unidad, sacudieron la cabeza con incredulidad y tuvieron que reírse de la ridícula situación. Si el avesado y condecorado Ergen Kampfgruppe no puede ser considerado competente, entonces, ¿quién podría? Incapaz de comprender la situación, todos comenzaron a gritar. ¿Por qué está rodeado el Ergen Kampfgruppe? ¿Por qué el coronel von Lergen? ¿Qué hacían los centinelas y los hombres de guardia? ¿Por qué los magos aéreos no los detectaron? En medio del alboroto de los gritos entrecruzados, un hombre miró con desinterés. Fue el teniente general von Settor, quien, se susurró, había sido degradado y exiliado de la central. Fue el único presente que mantuvo su habitual compostura mientras se dirigía a la sala. Caballeros, la discusión está muy bien. Pero esto no es una universidad, deberíamos estar debatiendo qué hacer. Apeló al honor y a la razón para disipar la confusión. El enemigo avanzó por una ruta que no anticipó. Como resultado, sus tropas han sido rodeadas. Si aceptamos la realidad de nuestra situación, no tenemos más remedio que salvar al Ergen Kampfgruppe. Observando a los miembros del ejército oriental, Settor enfatizó su conclusión. Lo único que hay que debatir ahora mismo es cómo ayudarles. ¿Cómo debería llevarse a cabo el rescate? Eso es todo. Sus compañeros estaban rodeados, por lo que necesitaban ser salvados. Era una línea de pensamiento extremadamente simple. A cualquier soldado, especialmente a cualquier oficial al que se le confíe la vida de otros soldados, le costaría mucho discrepar abiertamente de tal afirmación. Y, sobre todo, el cuartel general tenía que compensar su mala interpretación de la situación. Por favor, espere, general. ¿Qué es? Enviando ayuda en estas condiciones. Estoy seguro de que lo sabe,
Pero el Estado Mayor nos dio órdenes estrictas de concentrarnos en una defensa pasiva. Y lo más importante, no tenemos ningún soldado de sobra. Eso no es del todo correcto. Los empleados del Grupo B trataron de argumentar que no era factible, pero Setur se lo llevó a casa. Las órdenes estrictas que el Estado Mayor le dio son de defender las líneas. La misión es mantener las líneas, no restringe su movimiento. Pero por favor tenga en cuenta la escasez de tropas que tenemos. Soy plenamente consciente de que nuestros números son menos que ideales, pero sin alternativas, no tenemos elección. Por lo que veo, deberíamos resolver esto con un golpe de precisión quirúrgica. Me parece que esto requiere un despliegue concentrado de nuestras reservas, ¿no? ¿Todas las reservas? Su respuesta a la duda fue definitiva. Así es. Obviamente, continuó, no podemos abandonar a nuestras tropas. Creo que ordenarles que se retiren bajo su propio poder y apoyarnos en lo que podamos es suficiente. Mientras nos falten tropas para montar una operación importante para romper el cerco, ¿es una admisión indirecta que no has aprendido nada del currículum de los oficiales? Setor frunció el ceño como si hubiera visto a un tonto insufrible. ¿Ordenarías a una unidad que se ha encontrado bajo asedio debido a los errores de sus superiores que se retire por su cuenta? Déjeme preguntarle algo. ¿Qué te enseñaron en la escuela de guerra? Este era un concepto elemental en el liderazgo básico. No enviar un rescate cuando podrías tener efectos adversos de gran alcance en el ejército. Está diciendo que después de enviar a material a la línea de derretimiento por una suposición errónea, no va a hacer nada más que ver cómo las tropas en la posición de Soldim son masacradas. ¿No puedes decirme que no sabes por qué los oficiales de alto rango del Estado Mayor que vaciaron el frente del Rin para enviar al gran ejército al norte fueron degradados? No se pueden cuantificar los activos intangibles como el espíritu de lucha, la moral o la confianza en la organización. Las almas humanas son las mismas. No son algo que se pueda ver. Pero puedes llamar a alguien sin un humano. Como grupo de humanos, los ejércitos no son una excepción. Y un error garrafal cometido por una orden es como una desagradable gripe. Se come a todo el ejército. Y el absurdo es incluso peor que un error garrafal. ¿Qué pasaría si en lugar de rescatar una unidad que pueden salvar, el cuartel general les dijera que vuelvan por su cuenta? De la noche a la mañana, tendrían un ejército incontrolable en sus manos. La cuestión de dejar aislados a los Lergenkampfrupp o rescatarlos era la elección entre matar al ejército o luchar por un camino de espinas. Abandonarlos para que mueran equivale a una negligencia de los comandantes. Haría que la confianza en la cadena de mando que compone nuestro ejército se pudra, escupió Setor exasperado. Tenía que ser uno de los dos, había que elegir. Cualquier tonto que eligiera el suicidio de los militares en esta situación hacía más daño que bien al estar en el ejército, y la única cura para ello era un pelotón de fusilamiento. Intenta convertir a nuestras disciplinadas tropas en una lamentable y asustada turba de la noche a la mañana. El currículum del personal pulió la capacidad de los oficiales de personal para ser viciosos, pero él asumió que sería usado contra el enemigo. No podían considerar la opción de abandonar una unidad amiga que era posible salvar. Si no hay nada más, al menos tienes que actuar como si intentaras salvarlos. Y en este caso, ser efectivo es más importante que proyectar una actitud. No creo que ninguno de nosotros quiera ser conocido a lo largo y ancho como el comando del ejército imperial que abandonó sus tropas en el este. Con una sonrisa abiertamente desagradable, Setor observó cuidadosamente a los miembros del personal reunidos, sorprendiéndolos. Abandonar las tropas a su suerte dañaría irrevocablemente la confianza. Construir la confianza de nuevo requeriría tiempo que no tenían, pero solo se necesitaría un error para destruirla tan a fondo que no quedara ni siquiera polvo. Estoy seguro de que el ejército de la Federación compartiría con entusiasmo esa noticia con el Consejo de Autogobierno. Darles material de propaganda es tan bueno como ayudar al enemigo. Si te unes a la lucha del imperio, serás abandonado. Seguramente, todos los países que luchan se sorprenderán. También tenían que estar atentos a los susurros de la mancomunidad del Consejo de Autogobierno. Si el enemigo cometió el mismo error, honestamente, Setor deseaba que lo hiciera. Lo usaría felizmente en la guerra de propaganda. Lo más crítico es que la situación de contrainteligencia del Consejo para el Autogobierno no era grande, ni siquiera hablando con generosidad. Si perdieron la confianza en el imperio que estaba reprimiendo sus disturbios, no era lógico esperar que mantuvieran su paranoia a raya. Si los topos de la Federación trabajaban entre bastidores para explotar eso, el imperio tendría que estar listo para que el Consejo de Autogobierno cambie de bando. El asunto era un serio dilema. Para reducir las evidentes medidas de represión en el territorio ocupado y mantener el orden público y la estabilidad, el Consejo de Autonomía tendía a no investigar la historia personal de las personas que empleaban. Si lo hacían, su gobierno necesariamente terminaba siendo implacable. Necesitaban un compromiso moderado. De hecho,
Dado el objetivo de la política de asegurar territorios amigos y anti-federación, no había realmente una opción para eliminar a los individuos sospechosos. Así que inevitablemente, los agentes de la federación se colarían, por supuesto, ya estaban ejerciendo la máxima precaución bajo esa supuesto. Echar una amplia red tendía a atrapar algunos elementos desagradables. Era imposible estar seguro con solo un par de pruebas de apoyo, pero incluso había cierta sospecha de que un agente de la inteligencia de la mancomunidad se había infiltrado en el teatro de operaciones. Simplemente había demasiada información filtrándose. Habían descubierto lo que parecía ser un caso de mensajes clasificados filtrados enviados entre los diplomáticos enviados nominalmente como delegación al Consejo de Autogobierno. El análisis para determinar si los códigos imperiales se habían roto o no salió definitivamente negativo. Incluso si se rompía una transmisión o un cifrado, siempre y cuando se cambiasen los códigos regularmente y se trabajase continuamente para mejorar su fuerza, el equipo de seguridad de las comunicaciones garantizaba que no se podía comprometer. Si no era el código, entonces solo quedaba la gente. Y lo más repugnante es que sus enemigos en la comunidad eran inusualmente hábiles en UMINT. Por supuesto, siempre se daba el caso de que las agencias de inteligencia de los estados hostiles querían abrirse camino, pero no había razón para dar más información a los compañeros que parecían tener boca solo para poder filtrar más cosas al enemigo. Setor sacudió la cabeza, aclarando pensamientos extraños, y volvió a enfatizar sus intenciones a los oficiales de Estado Mayor del Grupo B del Ejército Oriental. Iré directo al grano. Basado en la necesidad política y en la lógica militar, le instó a tomar medidas inmediatas. Solicito que rompamos el cerco con una batalla de maniobras. Su comentario llegó a la habitación como una bomba. Fue una petición respaldada por nada más que una vaga autoridad. En circunstancias normales, sería fácil de ignorar o rechazar. Sin embargo, problemáticamente, su estribillo de «no debemos abandonar a nuestras tropas» le pareció a la mayoría de ellos extremadamente lógico y válido. Y si la palabra de un inspector no es suficiente para usted, puede añadir la voz del subjefe del cuerpo de servicio. Por el poder que me confiere el Estado Mayor, solicito una acción inmediata para evitar cualquier influencia negativa en el Consejo de Autogobierno. El aire se congeló. Todos los empleados miraron a Setor con ojos que parecían haber sido golpeados en la cabeza. La única cosa que los mantuvo de soltar, «¿Estás loco?», era la última migaja de razón que les quedaba. Aunque el shock había destrozado su racionalidad, se pudo volver a juntar. Fueron capaces de apenas mantener la fachada de compostura que los animales sociales tienen. Con todo respeto, general, entiende lo que está. Para bien o para mal, los soldados bien entrenados tienen un poderoso autocontrol. Eso está muy bien, pero desde el punto de vista de Sector, eran demasiado pesimistas y les faltaba asertividad. ¿Quieres llamarme idiota, verdad? Entonces no te contengas. Estoy bastante seguro de que no soy inepto, sin conciencia de mí mismo, o tampoco inteligente como para no comprender lo que yo mismo dije. Sector estaba en la posición especial de tener el título ceremonial de inspector, pero también conservando su posición como jefe adjunto del cuerpo de servicio en el Estado Mayor. Una solicitud de alguien con ambos títulos requeriría mucha determinación para rechazarla. Por supuesto, el Comando Supremo estaría descontento. No le dieron autoridad a Sector a propósito para que cosas como esta sucedieran, así que, si esto terminaba mal, se convertiría en un gran problema. Pero honestamente, a Sector no le importaba. Algunas apuestas están hechas sin importar las probabilidades. Ahora bien, creo que eso se encargó de tu vacilación. ¿Había algo más? Sector debe haber logrado adquirir su reputación de académico moderado debido a que siempre fue emparejado con el teniente general von Rudersdorf, que era demasiado agresivo, y el teniente coronel von de Gurechav, cuyos subalternos podían lanzarse de cabeza a la batalla en un abrir y cerrar de ojos. Sonrió irónicamente para sí mismo al pensar que en última instancia, era una evaluación relativa. Cómo cambia la gente dependiendo de su entorno. Divertido, aunque su expresión no cambió, volvió a hablar. En otras palabras, esta es una gran oportunidad. El enemigo está aquí. Han bailado un vals a nuestro alcance. El sueño eterno de todo militar es aniquilar al ejército de campo enemigo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esto y hacemos nuestro propio cerco para aplastarlos? Dominados por la fuerza que residía en los ojos de Sector mientras sonreía, los empleados casi empezaron a sentir, pero aparentemente sus placas tampoco eran solo para mostrarlas. Unos pocos oficiales desconcertados se pusieron en marcha, aunque tímidamente. General, puede que sea una falta de respeto por mi parte decirlo, pero parece muy relajado. ¿Hay algún secreto para ser tan imperturbable? Entre líneas implicaba su sospecha de que la conversación se desarrollaba con demasiada pulcritud. Y en realidad,
La forma de Sector de llevarlos a la respuesta sin preocuparse por la niebla de la guerra surgió de un truco. No parecía que hubiera predicho de dónde vendría el enemigo y resultaba que tenía un plan de respaldo listo para ellos. Eso solo podría significar. Pero entonces, si no sentían que algo estaba mal, él habría tenido que lamentar su ingenuidad. Un oficial de personal desprevenido es inmaduro, sin la superioridad de coordinación y el intelecto discriminatorio de alguien como el teniente coronel Age, un miembro del personal era susceptible de ser eliminado. Solo experiencia y preparación. La preparación de la palabra causó que los ojos se abrieran de par en par en toda la habitación. Además de la ligera tensión en el aire, apareció un toque de cautela. Aparentemente, no todos eran tímidos. Podría ser que Lergen Kampfgruppe sea un peón para ganar tiempo. No llegaré a negarlo, respondió Setor con una pequeña sonrisa, parcialmente aliviado. Sí, tus vagas sospechas son correctas. Vayamos directamente a los hechos. El imperio había reunido sus principales fuerzas en el borde sur del frente oriental. La idea era una cuidadosa selección y concentración, pero se permitía despojar de unidades y recursos en caso de escasez. Por eso se suponía que el resto del frente oriental se limitaría a defender lo que tenían. Sector y el personal del ejército oriental eran conscientes de esto. General, ¿quiere anular la política defensiva existente por su propia autoridad? Esa es una manera desagradable de interpretarlo. Pero no hay otra explicación. Mientras todos ustedes miraban a la derecha, yo estaba en guardia contra la izquierda, eso es todo. El Lergen Kampfgruppe se rodeó para limpiar tu desastre. General, ¿cómo puede decir eso? Acababa de ser destinado al frente oriental, y nada de lo que dijo había sido lo suficiente para convencerlos. Su única otra opción era obligar a de Gurechaf a apostar su vida por la defensa de Soldin 528. Ligeramente irritado, Sector dijo, no es muy difícil. Después de todo, se nos ha encomendado la tarea de defender una gran cantidad de territorio a pesar de que nos superan desesperadamente en número. Intentar una defensa del libro de texto es una quimera. Por eso el Lergen Kampfgruppe está ahí fuera trayendo el ataque enemigo. Así que estás diciendo, que fueron rodeados a propósito. Me imagino que es una decisión voluntaria de autosacrificio. Sé que el coronel von Lergen personalmente hasta cierto punto, es un hombre de operaciones. Estrictamente hablando, era un ella y no era para nada voluntario, pero... Cuando llegó el momento, Sector estaba seguro de que el teniente coronel de Gurechaf sería fiel a su deber. Una vez que dio la orden, estaba seguro de que ella trabajaría a sus tropas hasta el límite. El engaño era ridículo, pero también era simplemente la realidad que había muy pocas personas que se negaran a realizar un rescate después de recibir esa explicación. El coronel debió sentir que no podía dejar que se sobrepasaran las líneas vulnerables e hizo una llamada táctica. Si se retiran, el enemigo vendrá inundado. ¿Entonces perderemos la iniciativa? Simplemente no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo sucedía, dijo Sector fríamente, dando a entender que pensar a nivel operativo, una defensa pasiva no sería suficiente. Ahora bien, caballeros, les preguntaré de nuevo. Si el enemigo está aquí, y nuestras tropas están en apuros, ¿no deberíamos salir a su encuentro? Pero, general, no tenemos los suministros ni las tropas para una ofensiva. Apenas hemos logrado fortificar las líneas defensivas tal como están. Los oficiales de alto rango discutieron con expresiones sombrías, y Sector no tuvo problemas en imaginar cómo se sentían los miembros del ejército oriental al expresar sus temores. Después de todo, no había suficientes tropas. Era demasiado arriesgado salir a intentar una ofensiva local. Si esto fuera una prueba de estrategia del libro de texto, o hasta donde se enseñaba en la academia, habrían pasado. Pero desafortunadamente, este no era un ambiente controlado. La educación de preguerra de los oficiales habría cortado esto como una situación extrema, que nunca sucedería en la práctica. Y pensando racionalmente, sí, por supuesto, cualquiera con un cerebro adecuado se burlaría de la idea de la guerra por el bien de la guerra, continuó luchando por el bien de la lucha continua. Pero en este punto, era imposible reírse. No servirá de nada que nuestras tropas se dispersen y sean ensartadas por la vanguardia enemiga. Si ese movimiento tonto es nuestra única opción, entonces podríamos recoger lo poco que tenemos y golpearlos como un garrote. General, haré la petición de nuevo. La petición es para que usted considere y venga con un plan de rescate. Está bien ser cauteloso, pero espero que me hagas una propuesta antes de que nuestros amigos sean aniquilados. 14 de junio, año unificado de 1927, el Frente Oriental. En los documentos oficiales del Ejército Imperial, Soldin 528 está clasificada como una base avanzada de tamaño medio. Originalmente, era una ciudad planificada y una base para el mantenimiento del material rodante de la Federación.
El ejército imperial lo ocupó durante su avance después de la exitosa Operación Martillo de Hierro, pero las tropas fueron retiradas durante el periodo previo a la Operación Andrómeda para participar en la ofensiva del Grupo A, por lo que el lugar estaba prácticamente desierto. Francamente, Soldin 528 era una base no esencial en el campo de batalla, como debería haber sido. Si el enemigo no hubiera aparecido, Soldin 528 habría sido un destino fácil en el interior del país. En cambio, actualmente está bajo asedio. El líder del personal que proporciona la hospitalidad para este diluvio de clientes no bienvenidos, la teniente coronel Tania Onde Gurechav, es despertada de una ligera siesta por la teniente primera Cerebriaco. Es la hora, coronel. Dirigiendo sus ojos vacíos hacia el reloj, ve que es hora de cambiar de turno. Me hubiera gustado saborear un poco más de sueño ocioso, pero obviamente no es una opción aquí. Lo tengo. Buen trabajo, teniente. Durante una batalla de asedio, el comandante termina ocupado sin importar qué. Desde el mando no puede dejarse a alguien que no duerme. Tania ha estado haciendo tiempo para ello tanto como ha podido, pero no hay mucho que pueda hacer. Mientras Cerebriakov se mete en su cama, Tania se frota los ojos cansados y se dirige al búnker semisumergido que funciona como su puesto de mando. Es hora de cambiar, Mayor Weiss. Yo tomaré el mando, gracias. No hay acciones enemigas importantes que reportar. Parece que están posicionando unidades para un ataque. Mientras tienen su intercambio de entrega, Tania desea que su ayudante no esté dormido. Una taza de café me animaría en este momento. Sacude la cabeza y sigue adelante. ¿Qué enemigos tan trabajadores tenemos? Aunque agradezco el tiempo para prepararme, estos tipos parecen disfrutar molestando a los débiles, y parecen estar decididos a intimidarnos con su gran número. Entiendo los gustos de los Young Bulls, pero ¿por qué los comunistas se suben al carro? Lo dijo en broma, pero Weiss solo hace un gesto de dolor, manteniendo el silencio. Honestamente, estos comunistas internacionales podrían al menos pretender ser pacifistas. Coronel, ¿usted no cree realmente? No lo hago, pero no es natural que quiera que se tomen en serio su postura oficial. Justo cuando Weiss está a punto de asentir con la cabeza. El informe de un solo cañón suena a la distancia. Es un sonido familiar para todos nosotros. Aparte de los que se quedaron dormidos para siempre, ¿quién en el frente oriental podría olvidar el sonido de la artillería pesada de la Federación? Lo siento, pero prepárense para la guerra. Sí, señora, enseguida. Levanta a todo el mundo. Aquí vienen. Desde las batallas en las trincheras del Rin, ha sido estándar despertar a todos y el enemigo aparece. Y por todo Soldin 528, las tropas maldicen el despertador de la artillería enemiga. Solo estábamos cambiando turnos. Salte de la cama, y ocupe sus posiciones. Así que el enemigo tampoco tiene los recursos para hacer llover una tormenta de proyectiles sobre nosotros. Bien. ¿El batallón luchará por la superioridad aérea e interceptará a los magos enemigos? ¿Quién está al mando? Tania responde a la nerviosa pregunta de Weiss con una sonrisa. No te preocupes, no te dejaré fuera. Voy a dejar que el capitán Mayberg lo haga como la última vez. La artillería no tiene nada que hacer, así que deja que él tome el mando. Es un honor. ¿A dónde fue ese comportamiento reservado de antes? Aparentemente, a juzgar por la feroz sonrisa carnívora de este belicista, le gusta estar en el frente. Lo llevé a atacar la posición enemiga antes, pero aparentemente, no estaba satisfecho. Francamente, no puedo comprender que me alegre al saber que no me quedaré en el puesto de mando. Pero esto es la guerra. El frente de batalla necesita gente como él. Bien, Mayor Weiss, le toca. Capitán Maybert, siga haciendo lo que ha estado haciendo. Tomaré al teniente Cerebriaco y reuniré al batallón. Si llega tarde, nos iremos sin usted. Estaré listo. Con un saludo, agarra rápidamente un receptor. Tania lo deja, y sale corriendo del búnker para dirigirse a la plaza de la base designada como punto de reunión del batallón. Todo el mundo ya está allí. Es impresionante, no importa cuántas veces lo veas. La ausencia de la compañía del teniente primero Grants y la presencia del teniente primero Gusteman ya se ha convertido en algo familiar. Y parece que Cerebriaco ha logrado llegar a tiempo también, dejando a un lado a los oficiales. Sin embargo, algunos de ellos se despertaron literalmente. Algunos de los magos tienen una cabeza de cama horrible. Tania siempre insiste firmemente en que prestar mínima atención a la apariencia es una parte fundamental de ser un miembro de la sociedad civilizada, pero nunca está claro si es mejor dejar pasar este tipo de cosas en caso de un ataque enemigo. Todas las unidades están presentes, señora. Gracias, teniente Cerebriaco. Mientras intercambian saludos mecánicos, me inquieto internamente sobre cómo dar este consejo en particular.
Los incendios o los terremotos son imprevistos, así que algo de holgura es aceptable, pero en tiempo de guerra, un ataque enemigo no sale de la nada. Es una pregunta seria si Tanya debería bajar sus estándares o no. También tengo que preguntarme si realmente es el momento de pensar en este tipo de cosas. Pero incluso si un uniforme descuidado traiciona a una mente descuidada, es un sinsentido. Descuidar la apariencia de uno es una pendiente resbaladiza para los individuos civilizados. Frente a los comunistas incivilizados y al ser X anticivilización, yo, como la ciudadana moderna Tanya, siento en última instancia la necesidad de decir algo. Tropas, tengo la sensación de que muchos de ustedes acaban de despertar. Creo que nuestro batallón es bastante estricto con las apariencias, pero aparentemente, la artillería enemiga confundió el momento de su despertar matutino. Consciente de que chasquearlo sería irrazonable, Tanya señala el asunto de manera indirecta mientras los hace reír con una pequeña broma. Incluso si un visitante es inesperado, no puedes ir a saludarlo en pijama. ¿Verdad? Tengan cuidado de vestirse como individuos civilizados. Los pequeños hábitos llevan a grandes diferencias. La ley de Heinrich es prácticamente una regla empírica, pero eso no la hace menos correcta. Los humanos siempre están obsesionados por los límites. Para empujar esos límites y lograr un alto promedio de rendimiento, Tanya requiere que sus subordinados se atengan a las normas en todo momento. El hábito es realmente la regla de oro del éxito. Muy bien, teniente Serebriakov, teniente Gusteman. El mayor Weiss debería llegar pronto, pero para informarles, vamos a interceptar a los magos enemigos. Lo haremos como lo hicimos en el Rin. Tanya informa a los oficiales sobre la situación. En realidad, es solo una confirmación formal de la notificación que recibió de Weiss, pero tiene sentido. Hacer estas comprobaciones. Desviarse del procedimiento estándar suele dar lugar a la pereza. Dicho esto, Tanya sonríe a sus subordinados de confianza. Estoy seguro de que no hay necesidad de preocuparse por estos veteranos. Teniente Serebriakov, esto es lo de siempre. Sí, señora, como siempre. Y como siempre, puedo estar tranquilo sabiendo que estás aquí. Esto es solo un elogio a su experiencia acumulada. Serebriakov no debe acostumbrarse a ser halagado, y Tanya se estremece ante su desconcertante expresión. Sus elogios no llegan a su gente, es un descuido. Cuando era un niño pequeño leyendo una biografía de Nightingale, realmente no entendía por qué dijo que su última enfermera en Crimea valía más que el oro, pero ahora tiene sentido. Es lo que se esperaría de un gran reformador que contribuyó tanto al campo de la estadística. El capital humano tiene valor, ya sea una enfermera o un oficial militar, de hecho, tiene un valor universal, independientemente de la profesión. En ese sentido, Serebriakov ha acumulado definitivamente un capital humano mayor que, como dijo Nightingale, el valor de su peso en oro. No me mires como si te pareciera extraño. Puede que no siempre lo parezca, pero confío en ti. Gracias, señora. Debería encontrar un buen momento para organizar un regalo de agradecimiento. Tanya hace una nota mental para conseguir un poco de chocolate o algo en el trasero. El verdadero problema es... Tanya se vuelve para enfrentarse al comandante de la compañía de reemplazo que parece haberse relajado sustancialmente desde su primera batalla. Teniente Gusteman, no exagere. Para empezar, sígame. Me aseguraré de que salga bien, entendido. Para bien o para mal, el tipo ansioso es un comandante de la compañía verde. Aunque tiene experiencia en combate, todavía está lejos del punto en el que se puede confiar en que haga las cosas por sí mismo, al menos para los estándares de Tanya. Dicho esto, incluso el testarudo teniente primero Tospan resultó tener sus usos. En cuanto a las materias primas, no es que Gusteman sea inferior, así que mientras Tanya lo utilice adecuadamente, no será inútil. El personal joven carece de experiencia, pero la compensa con entusiasmo. Lo que necesitan es la educación apropiada. En ese punto, Tanya tiene una modesta confianza en sus resultados. Como la educadora que cultivó a Serebriakov y Grants, seguramente tiene derecho a estar orgullosa de sus habilidades. Todo lo que Gusteman necesita es un poco de tiempo y atención a la razón. Me gusta esa actitud, teniente. Gracias, señora. Aquí hay algo que debería saber, teniente. La guerra a menudo se reduce a no anotar los puntos más altos sino a tener el mejor promedio. Es más fácil sobrevivir si se pulverizan las debilidades. Eso es lo que deberías trabajar. Ya veo, lo tendré en cuenta, señora. Tanya asiente con la cabeza en satisfacción. Es raro que alguien sea tan genuino. Siento haberle hecho esperar, coronel. Ahí está, mayor. Casi nos fuimos sin usted. Siento una cierta facilidad en la forma en que suplica misericordia en broma. Realmente puedes confiar en el personal que tiene experiencia. Esto funcionará muy bien. Vigilaré al teniente Gusteman. El resto es suyo,
Mayor Weiss. Vamos a interceptar al enemigo. Es duro hacer la guerra mientras se necesita cuidar de los aliados. Es una reminiscencia del entrenamiento en el trabajo para los nuevos empleados. Pero en una guerra, la vida de la gente está en juego. Está bien si tengo el margen para cubrirlas, pero... Tanya está constantemente obligada a ser miserable. Por eso me duele tanto perder la compañía de Grants, hasta el punto de que no puedo evitar quejarme en mi cabeza. Con el debido respeto, General von Sector, le maldigo. ¿Qué debo hacer, señora? Teniente Cerebriaco, usted hará lo mismo que yo. Teniente de apoyo Gusteman. Tanya responde a su ayudante, tragándose su otro pensamiento. Nunca se puede tener demasiado respaldo mientras guía al batallón hacia el cielo después de su hábil despegue. La tarea fundamental para lograr la superioridad aérea es ganar altitud, aunque ascender no es tan simple cuando los magos enemigos vienen a atacar. ¿El enemigo se está tomando su tiempo por alguna razón? No puedo evitar preguntarme cuando se nos permite subir en formación en lugar de luchar mientras nos acosan. Hay demasiado tiempo entre el fuego de artillería y la carga. ¿No estaban calibrados los cañones? Si no hay nada más, es una buena oportunidad para probar la disciplina de combate de la compañía de reemplazo, algo por lo que he estado ansioso. El hecho de que se las arreglen, a duras penas, para operar sus órbitas de computación de asalto tipo 97 de brazos de línea y mantener el vuelo estable hace que Tanya se emocione. Al mismo tiempo, envía un escalofrío por su columna vertebral. ¿Así que es una guerra de aficionados contra aficionados? Estamos desperdiciando demasiado capital humano, los pobres contra los pobres, y encima de eso, los aficionados contra los aficionados. La guerra se está convirtiendo en lo más total que se puede conseguir. En el ejército imperial de preguerra, el entrenamiento de los magos aéreos cumplía tales estándares que incluso un mago recién acuñado podía encargarse de la observación de la artillería por su cuenta. Ahora, como se ejemplificó al casi recibir un disparo por error el otro día, la situación se ha deteriorado hasta el punto de que no tenemos otra opción que confiar el trabajo a los magos recién acuñados. No hay tiempo para una educación adecuada. Los veteranos que la proporcionarían han sido enviados al frente. Como resultado, los polluelos son enviados al frente con su entrenamiento incompleto y se les empuja a una cacería de pavos. El malvado ciclo de desgaste está completo. Si hay algo que podemos hacer a nivel local, es asegurar una retención decente, es decir, una tasa de supervivencia. Sí, necesito hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurar la continuidad de mis escudos de carne. Tanya saca sus binoculares, hace un rápido escaneo del cielo, y comienza a observar los movimientos del enemigo. Ciertamente siguen las reglas, subir mientras se forman en el aire, y luego encontrarse con el enemigo. Ambos lados se enfrentarán, manteniendo un cierto número de tropas en el frente. En comparación con nuestra formación, la de la Federación parece tener más personal, más unido. El ejército imperial casi nunca puede competir con el de la Federación en lo que se refiere a la cantidad de recursos, pero en el reino de la magia, donde la Federación se disparó a sí misma en el pie, el imperio había logrado mantener la superioridad cualitativa y cuantitativa durante bastante tiempo. Ahora, sin embargo, parece que el equilibrio numérico está cambiando hacia el equilibrio. La Federación no se queda atrás. ¡Qué situación tan deplorable! No me disgusta golpear a los enemigos más débiles, pero competir contra un oponente igualado no es nada agradable. Siempre es mejor si puedes terminar un trabajo con un mínimo esfuerzo, por no hablar de una guerra. ¿En qué terrible situación se ha convertido esto? Fuego enemigo. En respuesta a la advertencia, Tanya sigue el protocolo habitual y ordena el contraataque. 01 a todas las unidades, devuelvan el fuego. Como es de muy largo alcance, el fuego es concentrado en fórmulas de francotirador óptico. Dicho esto, la tiranía de la distancia causa estragos despiadados en la precisión y la potencia del fuego entrante. Como tenemos que prestar atención a las balas de fórmula que nos quedan, ambos lados están disparando el uno al otro. ¡Qué dolor de cabeza! TCH. La distancia hace que esto apenas valga la pena. En medio de la confusión sobre el derroche, Tanya nota un cambio dramático en los movimientos del enemigo. ¿NGH? ¿Los magos comunistas nos están apurando? ¿Han roto su línea de batalla, o dejado la formación por completo, para un ataque temerario? Es como una carga desbocada. ¿Perdieron el control? ¿Cómo pudo su disciplina llegar a ser tan? El comentario incómodo de Gusteman le da una pausa a Tanya. Es demasiado pronto para que, ordenando que caigan en desorden y que su formación se derrumbe. Ha oído los rumores de que los tiroteos de largo alcance irritan los nervios de los novatos, pero, aún así, el enemigo no puede haber sufrido tantas pérdidas todavía. Sus reclutas se pusieron inquietos. Se sabe qué sucede, pero Tanya está mirando al enemigo,
profundamente pensativa, sabiendo que algo no está bien, cuando de repente grita, «No». Empezaron su carga después de que nos formáramos en el cielo. Esto es malo, muévete. Tenemos que salir de aquí. Tanya grita sin guardar las apariencias, pero se ha encontrado con la vacilación y la confusión de Gusteman. ¿Cómo puede ser tan denso? Estamos por encima de las unidades amigas. Hicimos lo mismo con el ejército de la Federación, ¿cómo puedes olvidarlo? En un raro ataque de pérdida de compostura, Tanya grita a su unidad, 01 a todas las unidades. Aceleren a toda velocidad. No dejen que esto se convierta en un combate cuerpo a cuerpo sobre nuestra base. Es una orden abrupta, pero la compañía de Weiss capta sus intenciones y comienza a atacar. Cerebriakov les sigue para no dejarles que se adelanten y se queden aislados. Si se pelearan con el enemigo por encima de la posición imperial, la posibilidad de que los disparos perdidos impacten por debajo saltaría considerablemente. No podemos tener a alguien que accidentalmente vuele nuestras propias tropas con una fórmula errónea, y aunque queremos apoyo desde abajo, si nuestros aliados allá abajo empiezan a disparar ahora, es probable que nos golpeen. En una batalla en la que se dispone de apoyo de fuego directo, hacer que el enemigo se abalance para el combate cuerpo a cuerpo es básicamente una pesadilla, así que tenemos que ir al frente. Se dirigen hacia aquí, es precisamente porque Tanya siente que el enemigo se ha apoderado de ellos que no puede soportar perder el tiempo en esta coyuntura. La frenética voz de Gusteman la irrita. Ya lo sé. Manéjalo. Entonces el fuego disciplinado debería, no. ¿Realmente necesito gritarle de nuevo? Intentar luchar una guerra con subordinados que son lentos en la asimilación es una locura. No se detenga, Gusteman. Nos están apurando. Eso significa que tenemos que cargar. Adelante. ¿Entendido? Vamos a golpearlos y a obligarlos a retroceder. Incluso las élites dudan cuando son tomadas por sorpresa, así que por supuesto los oficiales y los magos con poca experiencia pueden verse abrumados. Por eso es importante dar órdenes claras y mostrarles lo que hay que hacer. Carga. Vamos, vamos, vamos. Es una orden abrupta, pero la compañía de reemplazo apenas logra mantenerse al ritmo del resto del 203 Batallón de Magos Aéreos a la carga y se estrella contra el enemigo. No te empantanes. Sigue subiendo y no dejes que se acerquen a nuestras fuerzas en el suelo. Teniendo en cuenta que nuestra ventaja proviene del rendimiento de las órbitas a grandes altitudes, Tanya ordena a sus tropas que asciendan, pero entonces se encuentra con algo que la deja completamente abatida. La intención era subir y burlarse del enemigo desde arriba, pero no podemos sacudirlos. ¿El enemigo se mantiene en 8000? De todos los, no creí que fueran a subir tan alto, esto no puede estar pasando. Tanya tiene que tragarse ese comienzo. La escena delante de ella lo refuta con demasiada elocuencia. Es difícil de creer, pero los magos de la Federación, que siempre fueron especialistas en baja altura, nos han seguido como una unidad hasta el mismo espacio aéreo para forzarnos a una pelea de perros. Han alcanzado no solo la paridad cuantitativa sino también la cualitativa. Eso es difícil de digerir. Sin embargo, estos tipos que no deberían ser buenos en el combate cuerpo a cuerpo se nos acercan en la altura. 01 a todas las unidades. Sube a 12.000. Me doy cuenta de que eso es pedir mucho, pero... Espera. Retiro lo dicho. Cancela eso. Mantenga la altitud a 8000. Justo cuando Tanya está a punto de ordenar a todos que suban a su máxima altitud operacional, se da cuenta en el último segundo posible de que es un error y lo retira a toda prisa. Normalmente, hacer que asciendan sería la decisión correcta. Pero no ahora, no esta vez. La compañía de reemplazo ni siquiera está acostumbrada a los tipo 97, no han hecho el entrenamiento de aclimatación de altitud necesario. Tengo serias dudas de que sean físicamente capaces de llegar tan alto. Este no es el momento de tratar de aprovechar las diferencias de altitud. Mantengan su altitud actual y coordínense para cubrirse unos a otros. 02, eres un trampero. Ve tras los enemigos que apuntan a nuestros recién llegados. Mientras está a punto de continuar con una orden de apuntar, Tanya nota manchas negras en el cielo. Sí, múltiples. Solo le lleva un minuto darse cuenta de lo que ha encontrado. ¿Aviones enemigos? ¿Rompan? Contraataquen. En el mismo momento en que grita, los magos enemigos que los habían estado acosando implacablemente comienzan a alejarse de una vez. Hacia los magos apresurados se dirigen los aviones de combate enemigos. No voy a dejar que alguien me dispare con un cañón, el fuego automático concentrado de un cañón pesado de alto calibre, a eso. Lo que viene a continuación sucede en un instante. El 203 Batallón de Magos Aéreos responde a este nuevo e inesperado ataque con una prontitud digna de su condición de veteranos.
Cada mago realiza maniobras evasivas aleatorias mientras dispara fórmulas de explosión para obstruir la visión de los pilotos de caza enemigos. Esta es probablemente la velocidad ideal a la que una unidad tomada por sorpresa puede reaccionar. Nadie se convierte en el proyecto favorito del Estado Mayor solo con fanfarronadas. Requiere la fuerza para abrir desafíos a medida que se presentan, para sujetarlos y abrirlos. Informe de bajas. Mínimas bajas. Una respuesta tan agradable de cerebriaco. No es que el enemigo que nos marque no pique, pero el hecho de que no hayamos sufrido muchas pérdidas anula un poco ese sentimiento. Puedo estar orgulloso de mis exitosas inversiones en educación y capital humano. Las mejillas de Tanya están a punto de relajarse en una sonrisa mientras explora el cielo, cuando su expresión se tensa de nuevo. Quedarse quieto habría proporcionado a los aviones de combate enemigos objetivos perfectos, así que todos recurrieron a maniobras de evasión erráticas y al despliegue de fórmulas de explosión. Sin embargo, esto ha dejado a la unidad demasiado dispersa. La formación se está colapsando. Permanece con tu compañero de ala. El enemigo está llegando rápido. La vista hace que Tanya quiera chasquear la lengua. Las otras unidades están bien, pero la compañía de Gusteman es tan lenta, que podría morir de furia. Cuidado con el fuego de abajo. Mierda, ¿qué demonios? Los comunistas se han vuelto realmente buenos acosando a la gente. Quiero decir, son comunistas. ¿Qué pasa con eso? Tanya dispara de vuelta sin pensar. Y la respuesta de su ayudante es épicamente ingeniosa, o tal vez se refiere a algo completamente serio. ¿No dijo usted misma que así es como son, señora? Ah, sí, tienes razón. Supongo que tiene sentido que aprendan a hacer lo que la gente odia incluso en una guerra. Reteniendo el impulso de chasquear la lengua, Tanya reconoce la habilidad del enemigo. Mientras sus tropas se dispersan, trepando en un intento de ahuyentar a los magos enemigos que no les permiten hacer un disparo decente, los aviones de combate de la Federación vuelven a la escena. Los aviones enemigos se aferran a las tácticas de atropellar y huir, vaciando su sistema automático cañones y luego se retiran rápidamente. Las altitudes y velocidades involucradas son tan diferentes de las nuestras que el contraataque es casi imposible. Además, tenemos compañía desde abajo, y no solo un ataque de seguimiento, pero eso es todo lo que es. Por lo que sé, no hay ninguna lógica o razón que haga inevitable el fracaso continuo. Nunca me doy por vencido. Los errores simplemente necesitan ser recuperados. Tanya respira pequeña pero profundamente. Con su determinación, grita, qué montón de héroes que vienen a desafiarnos en un combate cuerpo a cuerpo. A estos miembros de la Federación les deben encantar las espadas mágicas, así que llenen sus estómagos con ellas hasta que se harten. Claro que es Weiss, la vanguardia practicante, quien se ofrece como voluntario para liderar. Permiso para proceder como de costumbre. Concedido. Adelante. Apenas sale sí, señora, antes de salir a pelear. Esto es lo que significa estar en la misma longitud de onda. Compañía, síganme. A la carga, denles apoyo. Tanya insta a la compañía de Gusteman a moverse. 3 rondas de fuego de cobertura. El hecho de que logren disparar correctamente, a pesar de la prisa, probablemente significa que finalmente se están acostumbrando al combate en vivo. Mientras pueda confiar en que no fallarán, estará bien dedicarlos a un papel de apoyo. Gusteman. ¿Sigue así? Pero no hay necesidad de disparar sin razón. Entendido. Sus reconocimientos son aceptables, aunque no sea otra cosa. No, no es agradable ser rencoroso solo porque les falta experiencia. La experiencia se puede ganar. No distinguir entre la falta de habilidad y la falta de experiencia no es justo. Y para Tanya, ser justo es un hecho. Tal vez el estar en el campo de batalla por tanto tiempo me ha hecho combativo. También podría ser el estrés de la irrazonable orden del general von Sector de defenderse con su vida. Esto no es en lo que tengo que pensar ahora mismo. Tanya sacude la cabeza ligeramente para aclarar los pensamientos extraños y se vuelve a centrar en el combate. El momento es perfecto. El enemigo está ocupado con la carga, y el resto de nosotros estamos en formación de ataque. Ya es hora. Tanya mira a su ayudante. Teniente Cerebriaco, vamos a seguir a Weiss con nuestra propia carga. Esto no es diferente de lo habitual, pero... vigila mi 6. Estén especialmente atentos a los aviones enemigos que puedan irrumpir. Sí, señora. Bien, aquí vamos. Todos, conmigo. Acelera, acelera y acelera un poco más. El tipo 97 no es llamado un orbe de computación de asalto sin razón. Los diseñadores de Linium Arms están locos, pero extrañamente, su destreza tecnológica va a la par de sus escandalosas ideas. Es natural dar una paliza al enemigo mientras está abrumado por acercarse a toda velocidad de combate, el método estándar de batalla aérea.
Después de que la unidad de Wei se separa, los magos enemigos están aturdidos, así que atacamos todos a la vez desde arriba. Cuando se dan cuenta de nosotros, abruptamente levantan sus defensas, pero su reacción es lenta. Eso fue lento. Ocurre justo cuando Tanya está a cero en su rifle y está a punto de apretar el gatillo para entregar una fórmula. Casi se lame los labios, ansiosa por anotar. Otra muerte, cuando un disparo inesperado desde su flanco golpea con fuerza su caparazón defensivo, obligándola a cambiar de rumbo. ¿Los comunistas nos atrajeron? Un trampero. Tanya rechina los dientes a pesar de sí misma. Para cuando está claro que nos han engañado, el mago enemigo pasa por delante del fuego supresor de Cerebriaco como si no fuera nada. El apoyo no llegará a tiempo, pero Tanya tampoco está en posición de retirarse. Maldita sea, hace un giro brusco en su ruta de vuelo para cambiar de dirección. Para evitar que el enemigo se acerque a su flanco, Tanya abre fuego con su metralleta. Consciente de que su cargador está vacío, intenta ganar algo de distancia y fuerza del orbe de computación de asalto tipo 97 de alta precisión para acelerar lo más rápido posible. «Coronel, ¿estás bien?» No hay nada de qué preocuparse. Está muy cerca de que le disparen 2 veces, pero no es tan malo que el tipo 95 necesite salir. Si te concentras, el tipo 97 desarrollado por ese miserable y odioso científico loco puede desplegar un proyectil defensivo capaz de recibir algunos golpes, como el nuevo modelo del ejército de la Federación. Ni nosotros ni nuestros orbes son tan malos como para ser derribados así. Tanya ladra a sus subordinados, pero por dentro, siente exactamente lo contrario. No hay manera de ocultar el shock de ser tomado por sorpresa tan completamente. Un mago de la Federación moviéndose más rápido que ella en combate cuerpo a cuerpo es suficiente para hacerme considerar esto como un cambio de paradigma. ¿Qué le habría hecho el mago enemigo a Tanya si no hubiera tenido una metralleta que pudiera disparar una lluvia de balas? TCH. Hombre, realmente odio a estos tipos. Después de apenas escabullirse, Tanya se vuelve para observar al enemigo. Entre los rápidos acercamientos y el fuego entrelazado, normalmente hay poco en distinguir entre los rostros de los soldados enemigos, pero esta vez, la entrada visual es la prioridad. Después de estudiar el equipo, los uniformes, e incluso la raza de los propios soldados, me doy cuenta. Estaba seguro de que estos magos eran de una unidad de guardia, pero después de observarlos un rato, es muy evidente que sus uniformes son los normales que usan la mayoría de los magos de la Federación. Tampoco puedo ver ninguna diferencia en sus insignias y demás. Aún así, soy solo yo, parecen muy viejos. La Federación está reorganizando el componente mago de sus fuerzas armadas, así que es raro ver a alguien mayor de 40 años. ¿Son instructores? De cualquier manera, si los comunistas están tan presionados que tienen que desplegar personal que ya no es joven, es una buena señal para nosotros. Tal vez los refuerzos que Sector prometió tardarán menos tiempo en llegar de lo esperado. Hacerse esperar es un fastidio. Esta es una buena noticia. Aunque no es algo que alguien que acaba de ser engañado deba decir. Con una sonrisa irónica, Tanya se prepara para devolver el fuego y perforar el proyectil defensivo del enemigo con una fórmula de corte óptico, esperando aumentar su puntuación, pero no puede hacer ningún golpe. No solo eso, cada vez que deja de moverse distraídamente para concentrarse al apuntar, el enemigo es implacable en obstruirla. ¿Qué puede hacer si le disparan inmediatamente antes de que pueda siquiera apuntar? NGH, mierda. Están extrañamente coordinados. Cada vez que Tanya apunta a la espalda de un enemigo, termina encontrando un barril apuntando hacia ella. Es la personificación de cómo deberían funcionar las células de 2 hombres, pero no puede creer que las tropas de la Federación estén más sincronizadas que las suyas. Echando otra mirada, veo que el compañero de ala del veterano es otro tipo mayor. Quizás son 2 instructores. Eso podría explicar por qué tienen tan buena coordinación. Los 2 están tan sincronizados que dispararles no es suficiente para romper su formación, en cuyo caso, no hay más remedio que responder a su desafío. Como si a estas alturas la valentía temeraria fuera una opción razonable, Tanya los precipita, balanceándose como si quisiera estrellarse, y finalmente logra derribar a uno de ellos con su espada mágica. Maldita sea, esto está tardando demasiado. ¿Qué demonios?, dice mientras observa el área en abierta confusión. El 203º Batallón de Magos Aéreos, generalmente reconocido como la élite del ejército imperial, la vanguardia en términos de operaciones de magos, está prácticamente igualado con estos magos de la Federación, que se supone que son inferiores. De hecho, ¿no sería justo decir que, a lo largo de toda la guerra, mi unidad ha estado constantemente en el lado superior? Como comandante de esa unidad de élite, Tanya honestamente tiene problemas para creer lo que está viendo.
Los magos de la Federación no deberían poder actuar a este nivel. Juzgar a sus propias tropas y a las de la Federación por los mismos estándares le da a su batallón de veteranos una reputación peor de la que merece, y mientras trato de reflexionar sobre esto en el aire, el enemigo aprovecha alegremente la oportunidad de atacar. Arg, eres tan molesto. Mientras Tanya manifiesta ferozmente una fórmula de explosión como pantalla de humo e intenta tomar cierta distancia, nota que su compañero, cerebriaco, ha dejado de moverse. Visa. ¿Qué estás haciendo, coronel? ¿Mire eso? Los proyectiles defensivos del enemigo. ¿Qué pasa con ellos? Tu fórmula de explosión se desprendió un poco, de verdad. Cuando Cerebriaco apunta con entusiasmo al enemigo, Tanya grita conmocionada. La única razón para luchar en este combate cuerpo a cuerpo fue debido a su suposición de que el enemigo tenía un fuerte armazón. Si la supresión del área sigue siendo efectiva contra ellos, eso lo cambia todo. Vamos a intentarlo. Con fórmulas que priorizan el alcance sobre el poder, Tanya puede seguir el ritmo de estos rápidos magos enemigos hasta cierto punto. Entrecerrando los ojos, trata de entender el resultado de su disparo, pero no puede ver ninguna diferencia en los movimientos del enemigo. Justo cuando está a punto de chasquear la lengua, decepcionada por no haber funcionado, nota por el rabillo del ojo una mancha roja que se filtra en el uniforme del enemigo. Resulta que son más frágiles de lo que pensábamos. Sí, la película protectora fue volada y el proyectil defensivo sufrió daños, aunque sean leves, entonces el rendimiento defensivo del orbe enemigo es muy inferior a lo que preveía. Son buenas noticias. Tanya se ríe para sí misma. Weiss, Gusteman. Estos tipos no están usando el nuevo modelo. No se molesten con las fórmulas de perforaciones, concéntrense en la supresión del área. Las voces confusas de los oficiales que llegan por la radio en armonía son extrañamente divertidas. Aparentemente, Tanya no era la única que trabajaba bajo la suposición de que el enemigo tenía gruesos cascos defensivos. Debe haber sido debido a una regla errónea. La resistencia de los magos de la Federación nos hizo retroceder, así que la idea de que los magos de la Federación eran enemigos duros tuvo una influencia dañina en nosotros. No es un problema, aunque tu puntería esté un poco fuera de lugar. Preparen las fórmulas de explosión. Llenen los cielos con fuego. No golpeen accidentalmente a nuestras tropas abajo en ninguna circunstancia. He entendido. Bien. Tanya grita más órdenes por radio. 01 a todas las unidades. 01 a todas las unidades. Volad todo el espacio aéreo y al enemigo con él. Y pongan algo de energía en sus proyectiles defensivos. Abran fuego. Un instante después, como si la orden hubiera sido un disparador literal, las fórmulas de explosión florecen a su alrededor. Tal vez sea un poco excesivo destruir completamente el espacio aéreo sobre territorio amistoso. Pero por la posibilidad y el potencial de las posiciones antiaéreas de la Federación ya demostradas, estar lo suficientemente decididos como para simplemente engullirlo todo en fuego y explosiones termina por hacer muchas cosas mucho más fáciles. El enemigo no debe haber pensando que el ejército imperial llegaría tan lejos. Los magos de la Federación son arrastrados por el viento mientras el aire se llena de llamas, pero sus bajas son sorprendentemente bajas. Tisk, estos tipos son tercos. ¡Qué retiro tan respetable! Atrapados por la explosión, deben haber volado lejos de la explosión en lugar de intentar soportarla. La mayoría de los magos de la Federación están chamuscados, pero su número no ha disminuido mucho. Estos persistentes bastardos, supongo que tenemos que reagruparnos. ¿Alguno de nuestros chicos fue tan estúpido como para ser derribado por fuego amigo? 0 abandonos. Algunas quemaduras menores. Tanya se ríe del informe de Cerebriaco. Debe ser gracias al tipo. 97S. Me alegro de que hayan sido capaces de poner una mejor defensa que el enemigo. Velocidad, durabilidad, fiabilidad. Una vez que estos orbes, que sobresalen en las 3 dimensiones, puedan ser producidos en masa y emitidos en todo el tablero, la superioridad cualitativa será nuestra otra vez, si podemos encontrar suficientes magos que puedan operar ellos, eso es. En cualquier caso, los magos enemigos se están retirando. En cuanto a nuestro objetivo de apoyo aéreo, solo queda repeler a las tropas terrestres de la Federación, pero parece que la Federación se ha dado cuenta de lo absurdo que es enviar a la infantería cuando no controlan el aire. Mirando abajo, todo parece tranquilo. Las unidades terrestres deben haber estado viendo nuestra pelea como si fuera un gran espectáculo. ¡Qué bonito! Oh. Tanya recuerda que necesita agradecer a sus subordinados. Mayor Weiss, Teniente Gusteman. Buen trabajo, ambos. Teniente, parece demasiado cansado para abrir la boca. Puede regresar a la base y descansar con sus tropas. Sí, señora. Si nos disculpa,
Tanya expresa su gratitud a Busteman y lo hace retroceder a la retaguardia, y luego se une a la unidad de Weiss para pasarlos a la patrulla aérea. Una vez que confirmen que el enemigo no está preparando un ataque de seguimiento, entonces será el momento de aterrizar y hacer que las tropas tomen una ligera siesta. Si se presenta la oportunidad, yo también la tomaré. Esa es mi forma de pensar mientras navegamos por el aire. En este estado, Tanya naturalmente se encuentra volando junto a Weiss y pidiéndole su opinión sobre la pelea que acaba de terminar. La percepción que comparten es que su oponente fue inesperadamente formidable. No solo su disciplina, sino también su coordinación era incomparable con la de los magos de la Federación a los que nos hemos enfrentado antes. Me pregunto lamentablemente cuánto tiempo tendremos que seguir luchando contra estos tipos. Y luego está Sector con sus órdenes irrazonables, alejando a una de sus compañías justo cuando la lucha se pone dura. Este nuevo oponente es un problema, seguro que lo son. Pero vaya, ¿de qué hablaban esos idiotas de la flota aérea? No hay que preocuparse por la superioridad aérea. Esos magos incluso cooperaban estrechamente con los aviones de caza. ¿Qué demonios está pasando? Cálmate, le reprocha Tanya. En realidad, no todos en el mundo aman tanto la guerra que se marean al pensar en ella. Si la flota aérea hubiera estado durmiendo mientras nos perseguían las ametralladoras, habría estado de acuerdo con él. Pero eso no concuerda con la realidad, ¿sabes? El apoyo aéreo del enemigo fue técnicamente cortado, mayor. Nuestra flota no proporcionaba apoyo de fuego directo, pero la fuerza aérea enemiga tampoco volaba a su antojo. Así que al final, nuestros aliados hicieron su trabajo perfectamente, dependiendo de cómo se mire. Incluso si el 100% no es posible, si hicieron el 90% de lo que se les exigía, entonces tenemos que admitir que se desempeñaron adecuadamente. Poner demasiado énfasis en la perfección lleva directamente a horas extras no remuneradas y a condiciones laborales duras. En ese punto, la Fuerza Aérea cumplió lo que prometió. Puede que sea difícil de entender para el apasionado Weiss, pero las unidades de primera línea no son las únicas que tienen que sacar lo mejor de las circunstancias en las que están. Considere cómo nuestras patrullas aéreas pueden permitirse el lujo de ser tan laxas porque nuestras fuerzas están constantemente luchando por el control del cielo y trabajando duro para forzar al enemigo a salir de él. Tenemos suerte de no tener que preocuparnos por asegurar nuestro espacio aéreo. Gracias a eso, Tanya sonríe a la posición enemiga de abajo. Aunque tengamos que prestar atención, al menos podemos concentrarnos en lo que está a nuestra altura. Dice eso, señora, pero se ha vuelto más difícil usar la altitud a nuestro favor. Estoy de acuerdo. Y estoy seguro de que esa es la intención del enemigo. ¿Mirarías eso? Hablando del diablo, en línea recta son lo que parecen granos de arroz. Aunque los magos enemigos se han retirado, ¿no han dejado de observarnos? ¿Cuánto más fácil sería si pudiéramos aplastarlos como si fueran pequeños trozos de arroz? Vaya. Incluso son lo suficientemente amables como para dejar sus señales encendidas. Por supuesto, dada la fuerza de las firmas de maná, probablemente deben funcionar como una advertencia para nosotros. Si te bañan en ellas 24/7 como si estuvieran orgullosos de ellas, no tienes más remedio que notarlo. Dicen que ser tímido es el reino del adolescente, pero cuando el enemigo se jacta de su presencia hasta este punto, me hace sentir que tienen algo contra mí personalmente. El ejército de la Federación debe tener algunos héroes si alguien de allí intenta que te fijes en ellos. ¿Qué es eso? Tanya pone los ojos en blanco y mira a su vicecomandante, pero el efecto no es exactamente pronunciado. ¿Es porque no es lo suficientemente alta? Puede que sea la jefa, pero tal vez haya límites en cuanto a lo que puede intimidar a sus subordinados. Entonces su audaz ayudante se acerca para unirse a ellos. ¿No tendrían que ser héroes para superar a todos los héroes? Cerebriaco entra en la conversación con una sonrisa burlona, se ha vuelto muy descarada. Pero espera. Si pienso en ello, tengo la sensación de que ha sido bastante constante desde el ring. Tratando de recordar cómo eran las cosas entonces, Tanya responde con una sonrisa irónica, tropas, ¿saben cuál es el destino de los héroes? Es solo una charla tonta. No debería pensar mucho en ello. Héroes sin fallas mueren. Así que no hay garantía de que no suceda ahora. Terminaremos con la leyenda de los héroes del ejército de la Federación aquí mismo. Los tres oficiales se ríen juntos, disipando la pesadez. Es bueno no pensar en la dura lucha que acabamos de tener, y de esta manera, nos mantenemos decididos. Es una buena oportunidad para cambiar de marcha, pero no estaban haciendo tonterías ahí fuera. Tengo que admitir que tienen habilidades. Weiss, ¿qué te pareció? Estoy contigo. Sus tácticas, coordinación y habilidades estaban prácticamente al mismo nivel que las nuestras. Este es el mayor dolor en el culo.
Entre el nuevo modelo de orbe y estos nuevos tipos, todos nuestros puntos fuertes son. ¿Coronel? Weiss pregunta, ¿qué pasa? Tanya señala a algunos enemigos y murmura en respuesta, eso. Mientras lo señala a su vicecomandante y ayudante, intenta identificarlos por sus uniformes. Parece que alguien familiar se está uniendo a ellos. ¿Sus señales están en la biblioteca? Esa definitivamente no es una unidad de la Federación. ¿Quiénes son? Una mirada al vicecomandante deja claro que no lo sabe. Bueno, cuando se trata de idiomas e inteligencia, ni Weiss ni Tanya pueden vencer a Cerebriaco. Ambas miradas caen naturalmente sobre el talentoso ayudante lingüístico. Probablemente de la mancomunidad, ¿no? Un momento, por favor. Voy a tratar de interceptar su señal. ¿Lo has descubierto? Tanya la presiona. Después de escuchar un poco, ella a su conclusión. Es una mezcla de los idiomas oficiales de la Commonwealth y la Alianza de la Entente. Ahí es cuando golpea a Tanya. Ella recuerda quién podría ser. ¿El rumor del ejército voluntario? ¿O algunos restos del ejército regular? No sé cuál, pero, de cualquier manera, desearía que fueran un poco más perezosos. ¿Por qué vinieron hasta aquí, al frente oriental? La guerra no es algo en lo que participas por tu salud, así que, ¿por qué pagar tu propia salida a un lugar remoto como este? ¿Son tan adictos a la batalla? No es un sentimiento que alguien con sentido común pueda entender. Seguirles la corriente solo implicaría horas extras no remuneradas para el cuerpo y la mente. Si no hay movimiento, retrocederemos en grupo. Es absurdo desperdiciar nuestras fuerzas permaneciendo en el aire. Aunque Tanya habla de retirarse, mientras los enemigos se queden, retirarse no será tan fácil. Al mismo tiempo, continuar la confrontación es un ejercicio inútil. Es un concurso de miradas donde solo podemos mirar impotentes mientras pasa el tiempo. En última instancia, nos quedamos en el cielo por un tiempo, y ambos lados eventualmente caen de nuevo solo después de mantener este punto muerto por varias horas. Es una confrontación que cansa a todos sin ninguna razón. Si el objetivo del enemigo era agotarnos, sin duda han tenido éxito. No tiene sentido quejarse de que el lado de la Federación de Aficionados fuera el primero en retirarse. Aterrizando y cayendo en su habitación semisumergida que aparentemente era un almacén, Tanya coge su bolígrafo para escribir su informe antes de que olvide lo que pasó. Si el combate que acaban de experimentar va a ser el nuevo estándar, el ejército imperial necesita urgentemente un plan para manejarlo. El informe final es pesimista incluso para mí. La mejora cualitativa de los magos de la Federación apretará la soga alrededor del cuello del ejército imperial. Si el imperio pierde su ventaja en el reino de los magos aéreos, ¿en qué lugar del mundo podrá compensarlo? Leyéndolo, Tanya suspira. Aún así, no hay garantía de que alguien lo lea en serio. La cultura del ejército imperial permite una comunicación relativamente abierta, pero para bien o para mal, también es una organización militar que sigue de cerca la doctrina y sus propios preconceptos. El hecho de que yo haga sonar la alarma sobre la dramática mejora de la calidad de las tropas de la Federación no significa que nadie lo tome al pie de la letra. Los de arriba probablemente serán cautelosos o prestarán atención, pero puedo imaginar fácilmente un futuro en el que entiendan con su cerebro y eso es todo. Probablemente no serán capaces de sentir la gravedad de la situación. Eso es lo que el informe de Tanya está en desacuerdo con el sentido común imperante. Yo soy el que lo escribió, pero ni siquiera yo puedo creerlo. Si no fuera por el hecho de que Tanya lo presenció personalmente en la batalla, leer que la amenaza de los magos aéreos de la Federación ha aumentado rápidamente parecería una mera floritura retórica. Nadie leerá esto y lo creerá inmediatamente, virtualmente todos se burlarán de que está exagerando. ¿Cómo puedo explicarlo? Transmitir cosas a otras personas parece simple, pero en realidad es bastante difícil. Puedes escribir la verdad y llamarla un informe de hechos, pero se necesita algo de finura para hacer llegar tu mensaje. Deje su punto claro, tenga en cuenta a su público y adhiérase a una estructura intuitiva. Siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Esto es un dolor. Tanya suspira y vuelve a coger su bolígrafo. Comparado con cuando quemamos Moskva, sí, tienen más tropas. Pero mejorar su calidad es en un universo completamente diferente comparado con simplemente tener más. Si pudieras obtener inmediatamente el poder de combate de un grupo de veteranos con solo contratar a un grupo de trabajadores a tiempo parcial, la palabra educación tendría que ir directamente a la basura. En realidad, la importancia de la educación no ha hecho más que aumentar. Y, aún así, la mejora en la disciplina que han mostrado las unidades de magos aéreos de la Federación es notable, como un estallido antinatural de poder de combate instantáneo. Si eso no se ve correctamente en el informe de Tanya, se tomará demasiado a la ligera. Señalar el tema no es tan difícil, es lo que viene después, ese es el desafío. Esto es lo que significa que algo sea ilógico, murmura Tanya y comienza a
Revisar la situación. Mientras roe una barra de chocolate militar de altas calorías, lee los informes de cada compañía. La única coincidencia que encuentra entre ellos es el comentario de que lucharon en igualdad de condiciones con las tropas de la Federación o fueron ligeramente superiores. Por mucho que lo intente, no puede encontrar la clave para entender el fenómeno. ¿Es solo mi imaginación? Eso no puede ser. No importa las mentiras que me diga a mí mismo, no importa cómo intente pasarlas por alto, la única conclusión que puedo sacar es que el enemigo ha reducido drásticamente sus vulnerabilidades. Refunfuñando, ella tira el informe medio escrito a la basura. Un informe requiere una conclusión concisa. Informar a sus superiores de que las unidades de la Federación tienen mejor disciplina ahora por razones desconocidas solo sería una admisión de ineptitud. Y lo que es peor, es un trabajo que se le ha confiado a ella. En el peor de los casos, si al menos pudiera asumir la responsabilidad personal de todo, las cosas serían menos complicadas. Mientras estuviera dispuesta a aceptar las consecuencias, podría enviarlo sin demasiada preocupación. Pero este es un informe oficial del Lergenkampfgruppe al Estado Mayor presentado bajo el nombre del coronel von Lergen. Joder aquí significaría arrastrar su nombre por el barro. Seguramente, no hay mejor manera de dañar descaradamente la carrera de alguien que causar discordia entre ellos y su equipo. Y si la parte de usar su nombre saliera a la luz, las consecuencias serían indescriptibles. Pero ¿qué se supone que debo hacer? Entonces, volviendo su atención a la reacción en serio, Tania comienza a frustrarse y se agarra al estómago mientras gime. ¿Cómo debería escribir esto? No hay suficiente información para analizar adecuadamente la situación. Transmitir solo el hecho de que la calidad de las tropas de la Federación ha mejorado y dejar la interpretación a sus superiores sería una forma de hacerlo, pero, nada menos que lo mejor de Tania lo hará. Cuando te sientes perdido, es hora de volver a lo básico. Revisemos la situación actual del enemigo. Todo lo que sé es que han mejorado dramáticamente, pero, ¿qué es esta extraña sensación? Es precisamente porque Tania puso en forma al 203º Batallón de Magos Aéreos en un mes, que sabe que este nivel de cambio es imposible. Habiendo abusado de los límites de la humanidad, o más bien, de los límites, Tania sabe que, francamente, las mejoras cualitativas de las unidades de magos aéreos no son fáciles de conseguir en periodos de semanas o meses, incluso con el proceso de selección basado en el cual los oficiales en servicio activo parecían tener lo básico, e incluso después del ejercicio de fuego vivo en Dacia, todavía tenía algunas preocupaciones sobre la disciplina. El concepto es aún más fácil de entender cuando se mira la compañía de Gustemann. A pesar de haber dado el serio, joven e inexperto entrenamiento de oficial en el trabajo en las líneas del este, está lejos de estar al nivel de Erans o Meibert, puede que ni siquiera esté a la altura de Tospan. Los fundamentos marcan la diferencia. Tomar a alguien de 0 a 1 y tomar a alguien de 0 a 1 son mundos aparte. El progreso de la Federación es demasiado rápido. Como alguien con sus propios puntos de vista sobre la educación, Tania no tiene más remedio que cuestionar el dramático cambio de calidad. ¿Podría una revisión de su sistema realmente haber tenido un efecto tan pronunciado? Es un poco extraño que lo diga, pero la reforma del sistema no puede ocurrir de la noche a la mañana, incluso si asumimos que la Federación se ha convertido en una organización más independiente de especialistas militares despreocupados por las circunstancias políticas. Hay límites a lo que es posible. Mejorar la forma de operar de las unidades no es lo mismo que mejorar sus habilidades. Lógicamente, es comprensible cómo la utilización perfecta de los soldados débiles puede permitir que el enemigo represente una amenaza real. Incluso existe la clásica metáfora de cómo un rebaño de ovejas liderado por un lobo es más peligroso que una manada de lobos liderada por una oveja, pero entonces Tania sonríe irónicamente. Si una empresa pudiera rebotar en el mañana negro simplemente cambiando un alto ejecutivo, nadie tendría problemas. O tal vez esa es una comparación un poco extrema. El lobo que lidera las ovejas todavía solo tiene ovejas con las que luchar. Ciertamente, es útil entrenar a las ovejas para que se conviertan en lobos, pero ese proceso no es tan simple como calentar comida instantánea. La educación requiere mano de obra. Incluso el entrenamiento en el trabajo requiere un instructor. El simple hecho de guiar a Gustemann ya es agotador. Aprender sin un instructor puede implicar menos esfuerzo, pero debe tomar una cantidad de tiempo estúpida. Algo es diferente. ¿Qué es? ¿Cómo mejoraron tan dramáticamente? Es porque tengo experiencia trabajando con recursos humanos que Tania no puede evitar actuar de forma sospechosa. Hay una contradicción aquí. La fuerza de las fuerzas aéreas de la Federación ha saltado, pero aparte de los resultados, no sé cómo ha ocurrido. Empleo, puedo explicarlo. Si se trata de reunir al personal mágico crítico, probablemente puedan llegar a la cuenta de cabezas, reclutando a cada persona que muestre la aptitud. Ampliar el alcance del reclutamiento significa reclutar más.
Pero ¿cómo ha superado la federación exactamente los problemas de personal docente y de tiempo? El reclutamiento, la educación y la gestión son los pilares de los recursos humanos. Nunca he visto a un nuevo recluta que no requiera entrenamiento. Un novato listo para el combate es una fantasía o una rara excepción. Planificar los recursos humanos de acuerdo con eso sería ir en contra de las estadísticas, es decir, una idiotez. Estoy bastante seguro de que la federación no tiene el excedente que le permitiría tener un grupo de instructores. Su ejército fue incapaz de operar sistemáticamente antes. ¿De dónde sacaron tanto personal clave? Comparando las fuerzas aéreas de la Federación con las otras armas del ejército de la Federación, se revela una sorprendente debilidad. Deben estar entrenando a los magos en este momento. Si los cimientos son frágiles, entonces es natural asumir que la reserva de talentos que están sacando también es escasa. ¿No es eso una contradicción? Aún así, es consistente. Para usar la metáfora de una compañía para describir a los militares de la Federación, simplemente han inflado su número de empleados contratando a muchos nuevos graduados. Los mentirosos son los únicos que tienen la patente por pensar que pueden seguir haciendo negocios sin problemas de esa manera. Por supuesto, la experiencia en el mundo real es un gran maestro. Reconozco que los soldados que luchan en el frente acumulan experiencia de forma natural. Hasta cierto punto, deben traer de vuelta el conocimiento. Aún así, es una cuestión de si un pajarito puede salir de su caparazón o no, eso depende de su nivel de habilidad promedio inicial. Incluso si algunos de ellos fueron transferidos instantáneamente a posiciones de instructor, obtener resultados tan rápidamente debería ser casi imposible. Cuestionar todo esto en su escritorio en su habitación subterránea no va a llevar a Tania a ninguna parte. De pie para un cambio de ritmo, gira los hombros y añade otro giro a su línea de pensamiento. Normalmente, este tipo de impulso indicaría contrataciones a mitad de carrera fuera de la empresa. O tal vez un servicio que proporciona entrenamiento o instructores. En este caso, debe ser lo último, cuando las grandes corporaciones, preocupadas por la falta de personal, hacen rondas masivas de contratación, no es raro que subcontraten el entrenamiento. Y aquí también, la Mancomunidad y los Estados Unificados probablemente tienen un interés personal en entrenar a las tropas de la Federación. O tal vez están usando personal de la antigua República o de la Alianza de la Entente como instructores. Hay demanda y hay oferta. Eso es todo lo que se requiere para una perfecta superposición de deseos. Pero esa lógica solo funciona con el capitalismo. Los comunistas de la Federación seguirán siendo rojos hasta el final. Puede que luchen contra el imperio por el nacionalismo, pero si la gente tuviera la oportunidad de escapar de la ideología por completo, lo más probable es que ni siquiera hubiera un partido comunista. ¿Realmente querría ese partido que su ejército fuera entrenado por oficiales de países capitalistas? Aunque los comunistas superaron ese conflicto de intereses, cada país tiene sus propias doctrinas. ¿Se puede aplicar algo nuevo tan rápidamente en medio de una guerra? Incluso si resuelven todos esos problemas, ¿es posible obtener resultados tan rápido? No, en realidad es simplemente imposible. El enemigo es innegablemente adaptable, y no voy a empezar a subestimarlo. Aún así, la palabra realidad merece algo de énfasis aquí. En este caso, la única respuesta es la contratación a mitad de carrera, pero a diferencia de una corporación, la Federación es un país. El Estado tiene el monopolio de la violencia, es decir, es el peor tipo de empresa monopolística. ¿De dónde podrían contratar? Tania se queja como si dijera, tienes que estar bromeando. ¿Significa esto que incluso los comunistas tienen el concepto de competencia a nivel civil? Pero entonces no tendría sentido que la calidad de los productos de consumo soviéticos sea tan consistentemente abismal. No hay manera de que la misma gente que tuvo que reclutar especialistas de Lolajeri tenga la redundancia para eso. Espere. Allí, Tania se congela. Esto es solo una teoría, una suposición absurda, pero ¿podrían estar contratando a esos tipos? El ejército de la Federación existía antes de convertirse en el ejército del partido. En otras palabras, hay una reserva de recursos humanos a mitad de carrera que podrían ser reclutados. Mierda, mierda, mierda. Así que eso es lo que están haciendo. Me golpea solo después de decirlo en voz alta. Merezco ser fusilado por el pelotón de fusilamiento por mi inconsciencia. Qué increíble falta de imaginación. ¿Cómo pude pensar tan dogmáticamente? ¿Que soy, un comunista? El Lajeri. Arg, malditos comunistas. Deberías haberlos matado a todos en los campos. Aparentemente, estos comunistas tienen un extraño talento para aferrarse a las cosas. En la propaganda, denunciaron a los prisioneros políticos como enemigos de su Estado, como enemigos de clase, como reaccionarios, como reliquias del abominable pasado y, sin embargo, conservaron 1 tonelada de ellos en el Lajeri.
Peor aún, Tania no sabe casi nada de esos tipos. Si fueran tontos inútiles, eso sería una cosa. Pero habiendo luchado contra ellos, es obvio que son hábiles. ¿Quién estaría familiarizado con las unidades de magos del ejército de la Federación de la era anterior? Aunque la carrera militar de Tania rica debido a la guerra en curso, inevitablemente sigue siendo proporcional a su edad. Por lo tanto, ni siquiera ella ha tenido la oportunidad de escuchar a la generación que conoció a la Federación como el imperio que solía ser. Después de 20 años, no es raro que la memoria institucional se desvanezca, no importa cómo o por qué suceda. Habla de la simetría de la información. Heredar y transmitir el conocimiento seguro que es difícil. ¿Qué pesadilla? No lo sé. En otras palabras, ignorancia. La guerra se rige por la premisa fundamental: si no lo sabes, es culpa tuya. Nadie te lo dijo. ¿Y qué? Ese tipo de cosas. Los gentiles igualitarios pueden aconsejar que blanquear el conocimiento es injusto, pero el conocimiento es poder. En una guerra, el bando que puede emplear más poder que una escuela tiene la ventaja. Si buscas una guerra sin conocimiento, probablemente tengas que volver al nivel de los hombres simios de antes de la edad de piedra, si es posible, a las escaramuzas. Así que me pregunto, ¿conoces a tu enemigo? No, en absoluto. Lo he preparado y revisado con toda la información disponible. Si todavía no lo sé, significa que la información sobre las unidades mágicas del ejército de la Federación antes de la Revolución no está en el registro oficial. ¿Cómo se les enseñó? ¿Cuáles eran sus doctrinas? No sé nada de ellos. Tania está desinformada, hasta un grado preocupante. Básicamente, nadie en el ejército tiene ninguna comprensión de la situación actual. En una época sin Internet, una vez que pierdes el contacto con una memoria o un disco, puede que se pierda para siempre. Esto ciertamente pone una llave inglesa en las cosas. No podemos luchar en una guerra si no conocemos al enemigo. No puedo creer que acabo de notar esta enorme brecha en nuestro conocimiento. Incluso si la guerra en sí es un desperdicio para empezar, tenemos que al menos ganarla. En resumen, necesitamos desenterrar los registros antiguos. Por suerte, estoy bastante seguro de que hubo contacto con ellos en el pasado. Hasta donde Tania puede decir, el contacto significa que deberían quedar datos antiguos en algún lugar dentro del sistema burocrático. El problema es el trabajo. Todo lo que veo en mi futuro es trabajo. Los datos que no han sido organizados. Cualquier miembro de una organización sabe lo que es un dolor de cabeza los datos no organizados. Tomemos una montaña de recibos no categorizados, por ejemplo. O tener que encontrar un documento importante en un almacén. Qué suerte para ti si sabes en qué almacén está. A menudo no sabes por dónde empezar a buscar. Eso es especialmente cierto en el caso de los documentos que no se entregan correctamente. No importa cuán valiosos sean los datos, es difícil que no se pierdan en un montón de basura en el momento en que la persona a cargo de ellos se transfiere fuera del departamento. No es malicia, incompetencia o pereza, sino simplemente la realidad de que las cosas sin usar se olvidan. Incluso si Tania hace una petición, imaginar el tiempo que le llevará a alguien encontrar lo que necesita es vertiginoso. La biblioteca necesita ser puesta al revés. Esos datos deben estar en la oficina del Estado Mayor en alguna parte. Tengo que hacer que los encuentren por mí. No me presentaré como yo mismo, sino como el coronel von Lergen. Después de todo, estoy atrapado en esta situación operando bajo su nombre. Si un burro puede pedir prestada la piel de un león, ¿quién diría que no? Tengo que ponerlos en ello de inmediato. Tania se acopla a sí misma, sale corriendo de su habitación y se dirige al puesto de oficial de guardia. Después de escanear momentáneamente a cierta persona, ahí está. Ver a Serebriakov saltar y saludar como si fuera un resorte hace que Tania sonría para sí misma con satisfacción. No hay tiempo para devolver el saludo, pero las reglas son las reglas. Mueve su brazo ligeramente para realizar el movimiento de regulación y corre a través de los saludos para ir al grano. Teniente Serebriakov, esto es una emergencia. Haga una llamada de larga distancia con la oficina de Estado Mayor. Me gustaría enviar a un oficial con el mensaje, pero siendo la situación lo que es, esto tendrá que ser así. Use el cifrado más fuerte posible y dese prisa. Sí, señora. Iré a despertar al personal de criptografía de inmediato. ¿Qué es lo que necesita exactamente? Una petición en nombre del coronel von Lergen para volver a comprobar los datos que tenemos sobre el ejército de la Federación. O, mejor dicho, necesito que desentierren algunos documentos que están en proceso de convertirse en historia. Naturalmente, esto es de la más alta prioridad. Tania lo explica después de ver la expresión en blanco de su ayudante. El enemigo mejoró demasiado rápido. Solo puedo concluir que, en lugar de entrenar a los nuevos reclutas,
han empezado a buscar una fuerza de combate instantánea en otro lugar. Si pide usar el nombre de alguien de operaciones, el Estado Mayor seguro que lo procesará como una solicitud interna. No es bueno discriminar en base a quién pregunta y por qué canal, pero las jerarquías de priorización son una realidad de la burocracia. Para poder encender un fuego bajo sus traseros, Tania necesita explotar todos los trucos del libro. Estoy bastante seguro de que se han mezclado con algunas tropas de antes de que el ejército se convirtiera en comunista. En otras palabras, es muy probable que se mezclen algunos haces veteranos. Tendrá que disculparme, pero me resulta difícil de creer. Enemigos de clase del tipo que normalmente se enviaría a los Lahiri. Estamos hablando de la Federación. Teniente Cerebriaco, aprecio su perspectiva. Su perspicacia y sensibilidad son valiosas. En lo que respecta a la cuestión de la Federación, es peligroso ignorar las opiniones de los que tienen experiencia. Dicho esto, hay una posibilidad no nula de que la realidad traicione las tendencias históricas, y estoy agradecido por su consejo y asistencia. Lo respeto como profesional, teniente, sin embargo, le daré esta advertencia con confianza. ¿Saber algo es estar revestido de nociones preconcebidas? Es fundamentalmente el mismo problema que enfrenta el ejército como una organización que se basa demasiado en ideas preconcebidas de lo que supuestamente es sentido común. Como una persona sensata, Tania puede simpatizar con el malentendido de Cerebriaco. Es cierto que, si estás familiarizado con la ideología comunista, es difícil pensar que simplemente liberarían a la gente de los Lahiri. Pero seguro que pueden hacerlo de todos modos. No te dejes atrapar por la posición oficial de los comunistas. Pueden hablar por 3 lados de sus bocas. Si encuentran algo que les permita enfurecer a la gente, serán tan diligentes al respecto como los fanáticos religiosos. Tania prácticamente escupe las palabras con exasperación. Olvida los principios. Estos comunistas se rigen más por sus necesidades del momento que por su ideología. Los autoritarios disfrazados de revolucionarios siempre han usado este truco, no es una sorpresa. Rojos, 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 podrías llamarlos una reacción social horrible. ¿Qué tienen de formidable? Tania lo sabe bien. No puede evitar entenderlo. Estos bastardos roban causas para sus propios fines. Esperen lo peor. Entendido. Me estoy cansando de esto. Los ideólogos arrogantes son simples, pero los patriotas realmente se interponen en el camino. Qué dolor cuando operan no de acuerdo a la lógica sino al amor por su Heimat. ¿La modernidad es la edad del amor? Confesiones incondicionales de adoración a una construcción compartida conocida como el Estado. Amor ciego, qué veneno tan conmovedor, enloquecedoramente sacarina y elegante. En verdad, qué dolor de cuello. Es extremadamente difícil hablar de amor en el idioma de Tania. Es absurdo. El amor no es más que un montón de absurdos e irracionales, pero si hay algo que está claro, es esto. El amor trasciende la lógica, eso es cierto. Incluso si añades la advertencia, para ciertos tipos de personas, es una gran amenaza. El mundo está lleno de gente dispuesta a desafiar la lógica. Es un mundo de vidas removidas de la de Tania, pero tristemente, existe. 16 de junio, año unificado de 1927, sede del Grupo B en el Frente Oriental, oficina para oficiales de alto rango. Aunque su trabajo como inspector era solo nominal, esta inesperada oportunidad de observar directamente la situación en el campo fue más que bienvenida. No se comparaba exactamente con el trabajo de escritorio, donde podía relajarse en un sillón con una pipa de fumar, pero le permitía ver cosas que no podía ver como jefe adjunto del Cuerpo de Servicio del Estado Mayor. Por supuesto, se podría decir que la burocracia imperial fue la organización mejor nombrada de su época. Los detalles sobre la situación en el Frente Oriental fueron recogidos, analizados y entregados por los canales adecuados a la oficina del Estado Mayor. Y para ser asertivo en cuanto a recoger información el mismo, sector se esforzó por mantenerse en contacto y recibir informes y consejos de oficiales de rango medio como Lergen, Age y de Gurechav. Pero el mundo está lleno de sorpresas. No bromeaban cuando decían que una imagen vale más que 1000 palabras. Enviaré ayuda. Eso seguro, lo había prometido, así que era su deber. Pero frente a la realidad, incluso el teniente general von Sector se vio obligado a sufrir una angustia interna. Esto es demasiado horrible. Pensó que había entendido su situación en el papel, pero comparado con la realidad, parecía positivamente optimista. Las líneas defensivas del frente B eran literalmente teóricas. Tenía sentido porque el personal del grupo B estaba aprensivo. Lógicamente, se podría decir que, como conclusión, era incorrecta. Pero emocionalmente, entendía la razón de su confusión. Estaba claro a simple vista cuando comparó la situación con el frente del Rin. Francamente,
Era absurdo incluso llamar a estas líneas. Era menos como unidades estacionadas en varios puntos a lo largo de un frente contiguo y más como si simplemente estuvieran defendiendo sus posiciones individuales. La batalla para romper el Lergenkampfgruppe del teniente coronel von de Gurechav sería difícil. Llevar una unidad allí sin sobreexponer su flanco o perder su borde, y lo más importante, antes de que fuera demasiado tarde, iba a ser todo un reto. Lo único que le causó conflicto a Sektor fue el alivio que sintió al saber que era de Gurechav quien había puesto el CEO. Si el enemigo no hubiera tomado el señuelo envenenado, se habrían visto obligados a detener un ejército real con líneas defensivas que solo existían en el papel. Gracias a Dios y a la patria que el ejército de la Federación no se comprometió a una acusación temeraria. El desgaste de la Fuerza Aérea está ocurriendo al triple de la tasa que anticipamos. El ritmo de descenso operacional se está volviendo serio, no seremos capaces de mantener superioridad aérea por mucho tiempo así. Aunque el control del cielo era un requerimiento mínimo, el ejército oriental no tenía mucha fuerza de sobra en primer lugar. Incluso considerando la concentración de fuerzas en el oeste para manejar las batallas aéreas que estallaban allí, los estándares aquí solo podían ser descritos como pobres. ¿Creí que habíamos aniquilado la Fuerza Aérea de la Federación en la Operación Martillo de Hierro? ¿Significa eso realmente? Murmuró y suspiró ante la fotografía que tenía en la mano. Era una foto tomada por una cámara de las Fuerzas Aéreas Imperiales que mostraba un avión de combate que parecía ser de la marca de los Estados Unidos. Era agradable verlo estallar en llamas, pero el avión enemigo era el que estaba en llamas porque esta era la foto que tenía en su poder. Muchos aviones imperiales habían sido derribados también. Seguramente las cámaras de los cañones enemigos, unas bonitas con una buena película de los Estados Unidos, habían fotografiado lo contrario. ¡Qué dolor tan grande! Un murmullo de perplejidad. Entendía con su cerebro, pero algo le seguía molestando. Sektor sacudió la cabeza para tratar de despejar la extraña sensación de su mente y miró fijamente la foto aérea. Los colores están muy descoloridos. La adquisición de piezas de aviones era la mayor prioridad, pero la calidad era aún tan inferior que los colores parecían apagados. Aparentemente, el Consejo de Autogobierno estaba adquiriendo urgentemente material del antiguo ejército de la Federación, usando activamente el equipo incautado. Supongo que tiene sentido que no se enfaticen los informes. Supongo que al final, es el mismo tipo de asunto que los calcetines. Tal vez era diferente para preguntar. Podía recordar claramente al coronel von Lergen, de vuelta de su inspección del frente, relatando la cuestión de los calcetines. Había hablado tan indeciso, que todos pensaron que algo horrible había pasado en el frente, pero lo que terminó siendo fueron los calcetines. Todos los oficiales de personal estaban absolutamente desconcertados. Pero al menos era algo que podían entender si escuchaban. Extrañamente, hasta que alguien nos lo explicó, éramos incapaces de entender. Cuánta de la información que el frente considera que no vale la pena decir es que somos capaces de recoger en la parte trasera. Es preocupante. La administración consideró que estaba trabajando duro para entender las líneas del frente tanto como fuera posible. Eso fue para Sektor y cada miembro de la organización. El descuido de los calcetines se debió a una diferencia en la conciencia o a una brecha en la percepción. Era un ejemplo de cómo los obstáculos culturales regulan los pensamientos y acciones de los grupos más de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Aparentemente, los viejos paradigmas hacen sentir su presencia cuando no estás mirando. Pensé que estar en el frente y respirar el mismo aire me daría una perspectiva diferente, pero, solo ahora que lo he visto me doy cuenta de que las cosas no pueden seguir así. El frente estaba cautivo de sus circunstancias, y la retaguardia de las suyas. Podía entender las razones y las circunstancias detrás de la reticencia del Grupo B, pero no estaban siendo terriblemente inventivos. Entonces, alguien en la retaguardia tenía un gran plan para cambiar las cosas. Las maniobras a través de Hildo habían sufrido un revés, y el hecho de que él estuviera aquí significaba que la situación no era para reírse. Le hizo saber al coronel Calandro que aún quería mantenerse en contacto y esforzarse por mejorar, pero francamente, estaba claro que el imperio había frenado los esfuerzos de mediación de Hildoa. Tristemente, lo que Sektor sintió profundamente al estar en el frente fue que nadie entendió completamente lo que estaba pasando aquí. Estaba el Comando Supremo, el Estado Mayor, el Ejército, el Gobierno, y todos ellos se consideraban estrategas, pero lo que en realidad decidieron fue el nivel estratégico, y la gran estrategia fundacional bajo la que debería haber anidado aún no se había materializado. Una enorme guerra sin principios rectores. Antes de la guerra, me habría reído ante tal idea, diciendo, ¿cómo pudo suceder algo tan tonto? Fue un colmo de estupidez que no podía imaginar, y le hizo enfermar. Lo más probable es que el ejército imperial no tenga suficientes unidades de combate. ¿Puede el imperio realmente se enfrenta al mundo de esta manera? Desafortunadamente, no era su trabajo preocuparse por eso.
Es realmente preocupante. El mismo día, la oficina del Estado Mayor. Aunque por la noche realizaban un apagón total, la oficina del Estado Mayor era una fortaleza que nunca dormía, como el latido del corazón administrativo del imperio. Aunque era de noche, el teniente general von Rudersdorf se despertó de su letargo por el clamoroso timbre del teléfono. General von Rudersdorf, soy el teniente coronel Age. Siento mucho molestarle mientras duerme, pero tengo un informe, gracias. ¿Qué es? Estaba acostumbrado a que las llamadas interrumpieran su sueño ligero. Cuando Rudersdorf instó a Age a continuar, el teniente coronel hizo su informe con disculpas. Hubo otra incursión nocturna en la zona industrial de las tierras bajas. La guerra aérea en el oeste estaba en una tregua, pero ambos bandos hacían todo lo que se les ocurría para acosarse mutuamente. Se estaba convirtiendo en un conflicto rencoroso muy alejado del tipo que Rudersdorf prefería. ¿No pudieron detener los aviones enemigos? La Fuerza Aérea estaba a cargo de la interceptación, ahora están redactando el informe de sus logros. La proporción que lograron bajar no fue mala, pero si queremos detener a todos los enemigos, necesitamos superioridad numérica. ¿Es serio?, pensó Rudersdorf con un gesto de dolor y preguntó sobre la parte importante, ¿cómo responderían? Coronel Age, ¿qué está haciendo sector al respecto? El otro día se coordinó con el Ministerio de Asuntos Exteriores para denunciar los ataques por violar la ley de la guerra. Se trata de bombardeos a centros de población sin advertencias, por lo que están dando a conocer ese hecho a terceros y condenándolos. Espera. La boca de Rudersdorf se abrió. Había oído hablar de ello, pero ¿puede el cuerpo de servicio ampliar tanto sus actividades sin quedarse sin personal? Todo lo que estamos haciendo es recopilar los informes de daños. No sería bueno olvidar cómo Sector le advirtió que no trabajara demasiado duro con sus subordinados cuando ya estaban tan faltos de personal. Su intención era plantear una ligera preocupación, pero Age respondió en un tono imperturbable que no era nada, lo que solo hizo que Rudersdorf se diera cuenta de que realmente tenía que tener cuidado con la forma en que trabajaba el hombre. Apreció su diligencia. Nuestra protesta y guerra de propaganda está teniendo efecto, formalmente, en absoluto. Al mismo tiempo que este bombardeo, recibimos una respuesta de la mancomunidad a través de la embajada de un país neutral, declarando que los recientes bombardeos son llevados a cabo por las unidades aéreas de la Federación. Nosotros, los de la mancomunidad, no estamos involucrados. Rudersdorf suspiró a pesar de sí mismo. No puedes sacar a ningún prisionero de la mancomunidad de los aviones que estás derribando. Solo afirman que son de la mancomunidad, pero se fueron de casa para unirse a la Fuerza Aérea de la Federación. Estos tipos tienen un regreso para todo, hablando por tres lados de sus bocas. Están molesto. ¿Cómo de gordos pueden ser? No quiso empezar a gritar, pero se dio cuenta con un gesto de dolor de que había levantado la voz antes de darse cuenta. Ups. No es que no entendiera la lógica del debate legal, simplemente no se veía a sí mismo disfrutando de estas formas confabuladoras e indirectas de poner las cosas. Lo siento, coronel Age. Por favor, tenga paciencia hasta que el coronel von Lergen regrese. No, el general von Settor me dijo que le apoyara con todo lo que pudiera reunir. Estoy a su servicio. Apoyar a las líneas del frente es precisamente lo que se supone que deben hacer los de atrás. Esa puede haber sido la visión modelo, pero el hecho de que pudiera expresarla con calma mientras estaba de guardia nocturna, era asombroso. Eres realmente un tipo sin tonterías, ¿eh? Señor, la respuesta desconcertante hizo que Rudersdorf deseara no hablar por teléfono. Le habría gustado ver qué tipo de cara ponía el coronel. Me impresiona que no se haya quemado sirviendo al general von Settor. Pide demasiado a la gente. Más de unos pocos de los que se unieron a mí están en el frente de batalla ahora. Creo que es mi trabajo hacer todo lo que pueda en mi propio campo de batalla para ayudar a ellos. Un oficial que calienta un asiento en la parte trasera no puede quejarse. Esa es la vista ideal para un oficial de movilización de material. Muy bien, continuó, consciente de que había tomado la conversación por la tangente. Los condujo de nuevo hacia el trabajo que se estaba llevando a cabo. Coronel Age. El plan para abastecer a la actual operación Andrómeda es cuestionable. El general von Settor me dijo que los ferrocarriles eran la llave mágica, así que quiero confirmar. ¿No hay problemas con el transporte en sí en este momento? La operación de seguridad pública que llevó a cabo el Consejo de Autogobierno fue un éxito, por lo que los propios ferrocarriles se han liberado de la amenaza de los bandidos. El tema de las normas de las vías sigue siendo bastante apremiante, pero como no es invierno ni la temporada de barro, podemos pasar con el material rodante recuperado y las reparaciones de los ferrocarriles in situ. Age dijo que lo estaba manejando, pero la situación de la que habló no era tan alentadora. El cuello de botella no son las líneas de suministro, sino el suministro mismo.
Desde que la zona de producción industrial se ha visto obligada a introducir medidas contra los ataques aéreos nocturnos, la producción se ha visto afectada. Específicamente, incluso la política de apagones tiene inevitablemente un efecto negativo cuando las fábricas funcionan las 24 horas del día, no era difícil de creer. Un apagón obstaculiza la eficiencia por definición. Tener que garantizar la continuidad de las operaciones en medio de la noche durante un apagón obligatorio debe haber sido miserable. Pero sin el apagón y las operaciones continuas, la logística se desmoronaría, así que tener nuestra base industrial en el oeste se ha convertido en una vulnerabilidad para el imperio. El cómo y el porqué histórico que llevó a la fabricación del imperio a agruparse dentro del alcance de la Fuerza Aérea de la Comunidad fue ciertamente desafortunado en esta coyuntura. La preocupación de los ataques nocturnos siempre había estado presente, y ahora que estaban ocurriendo, Rudersdorf solo quería tener la cabeza en sus manos. Tenemos que idear un mejor plan de defensa aérea lo antes posible. Gracias, coronel Age. Continúe con el buen trabajo de movilización de material. Sí, señor. Después de bajar el receptor con un clic y soltar un suspiro, Rudersdorf sacó un cigarro y empezó a fumar para intentar animar su espíritu. Entender, en esta fecha tardía, los dolores que Sector había estado pasando con el manejo del material era frustrante. Hay demasiados asuntos de los que preocuparse. Si el enemigo intenta reducir nuestra capacidad, entonces deberíamos reducir la suya también. Se recompuso y se llevó el cigarro a la boca mientras cogía el auricular con el que estaba tan familiarizado y marcaba un número. Operaciones, soy yo. Perdón por la llamada tardía, pero ¿qué ha pasado con ese montón de barcos de nacionalidad desconocida? Según los informes de la patrulla y los submarinos de la flota del Mar del Norte, el convoy es cada vez más grande. Creemos que es la Federación llenando rápidamente las pérdidas que sufrieron al principio de la guerra. Un informe simple y claro. Pintó una imagen de la distribución del enemigo que se estaba haciendo más fuerte, para su disgusto. ¿No podemos abordarlos? Me gustaría detenerlos si es posible. La Marina dice que es difícil. Están siendo escoltados por la Flota Nacional de la Commonwealth, así que, con nuestra flota de superficie, el oficial de operaciones probablemente no quiso decir mucho, pero... Nuestra flota no puede competir con la Marina de la Mancomunidad no era el tipo de informe que Rudersdorf quería oír, pero para bien o para mal, se estaba acostumbrando a oírlo. Deseaba que se le ocurriera algo, ¿por qué no pueden usar magos marinos? ¿No debería la Marina ser capaz de pensar en eso? La Marina solo tiene una pequeña cohorte de magos aéreos. No hay suficientes para forzar el asunto. Y otros magos necesitarían ser entrenados en la navegación marítima antes de que puedan ser de alguna utilidad vigilando al enemigo, así que salvar la brecha llevará tiempo. Se quejó, no hay nada que hacer al respecto ahora, supongo. Andrómeda fue una ofensiva basada en la suposición de que al enemigo no le quedaba mucha energía. Si la suposición de que ambos bandos estaban sufriendo se rompió, el éxito se volvió extremadamente dudoso. Era irritante que no pudieran captar los movimientos del enemigo, pero dependiendo de lo bien equipados que estuvieran sus oponentes, el imperio tendría que considerar también lo factible que era mantener sus ocupados territorios. ¿Puedes controlar la afluencia a las zonas del sur? La contrainteligencia de la Federación es frustrantemente perfecta. Ese loco del Oría de la Comisaría de Asuntos Internos es un loco capaz, así que es muy desagradable. Tan mal están las cosas. Guarda los secretos bajo llave con un increíble celo y una obstinada atención a los detalles. Para Umint, tenemos que confiar en el antiguo Consejo de la Federación para el Autogobierno, pero para las cosas fuera de las zonas donde su gente no está. Rudersdorf interrumpió, como si dijera que ya había escuchado suficiente. Apresure el análisis de nuestro reconocimiento aéreo. ¿Y qué hay de romper su código? La sección de guerra criptográfica está al límite del exceso de trabajo. Los códigos del ejército de la Federación solían ser fáciles de romper, pero se han hecho mucho más fuertes. Es como si se le hiciera una cortina de humo a cada paso. ¿Y se supone que debemos seguir luchando en una guerra como esta? Al cortar la disculpa de su subordinado, Rudersdorf se puso a pensar. Si el enemigo va a eludir la ley, dos pueden jugar en el juego. Deberíamos seguir su ejemplo. Tenemos que impedir que el convoy enemigo entregue esos suministros. ¿No hay algún enfoque que no hayamos intentado todavía? Debería haber habido un método para cortar el flujo que habían estado considerando. Teníamos ese único plan, sea cual sea, ¿verdad? ¿Te refieres a la guerra submarina sin restricciones? Sí, eso, respondió Rudersdorf. Hay un gran riesgo de violar la ley de la guerra. ¿Estás seguro de que es prudente? La vacilación en la voz del hombre de operaciones era exasperante. ¿Leyes otra vez? Tenemos que evitar posibles complicaciones y mantenerlo legal de alguna manera. Quiero que alguien investigue las lagunas de la ley.
La División Legal de la Marina señala las regulaciones de contrabando en tiempo de guerra y las limitaciones de la política de pasaje marítimo seguro. Pero los especialistas en estas leyes dicen que las reglas de inspección no fueron hechas con subsistemas en mente, por lo que la discrepancia podría ser peligrosa. Rudersdorf quería responder, ¿por qué debería importarme? Pero no podía ignorar el argumento. Este fue el momento en el que realmente se resintió el Comando Supremo por desterrar a Sector al frente oriental. Rudersdorf no era muy bueno en el lenguaje y la gramática precisa necesaria para la interpretación legal. Cuánto más fácil sería esto si pudiera arrojarle todo a él. Bien, gracias. De todas formas, ¿sigue investigando por ahora? Sí, señor. Después de colgar, Rudersdorf fumó su cigarro en silencio durante un tiempo. Algunos pensamientos pasaron por su mente, pero, raro para un hombre cuyo modus operandi en tiempos normales era decisivo, acción rápida, no estaba seguro de qué hacer. ¿Estoy atascado? No es como yo, pero no es sorprendente, dadas las circunstancias. Aparentemente, el no tenerlo cerca me desconcierta. Supongo que tendré que responder a mis propias preguntas. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.